A Dios por estar en la casa del Señor. Cada uno viene con diferentes situaciones de la semana, circunstancias, emociones. Esta mañana me enteré de una persona muy querida, joven, el cual compartimos muchos años allá en Uruguay, una fiel cristiana que anoche partió para la presencia del Señor. Estaba leyendo ahí justo el mensaje de la hija. Entonces uno recuerda cosas. Los seres humanos tenemos muchas situaciones y en la semana tal vez has pasado alguna situación. Cuando uno viene a la casa del Señor tratamos de recibir palabra de aliento, de motivación para la vida, pero no nos olvidamos de que vivimos experiencias y como esta que justo iba a pasar a predicar y estaba leyendo el mensaje de la hija que produjo ciertas emociones en mi vida. Así que oramos al Señor para que Él pueda tratar con nuestras vidas. Amén. Que pase lo que pase, seamos fieles a Él. En Hechos 20:24 dice que lo más importante, dice San Pablo, es, a esta altura lo tienen que saber, terminar la carrera con gozo. Me hacen así, pero no se acuerdan. Terminar la carrera con gozo, que la propuesta de Pablo en su vida era justamente enfocar su vida para que su carrera, su vida, su trabajo acá en la tierra termine con alegría, ¿sí? ¿Por qué? Porque acabó la obra del... Por eso pusimos Hechos 24 como lema para esta serie de Hechos de los Apóstoles. Poner los puntos sobre las íes. Esta frase es una frase... A mí se me ocurrió, y después fui al diccionario a buscar, porque tenemos frases que aprendemos de la cultura y no sabemos muchas veces el fondo del origen. Esta frase tiene que ver con una persona que trata de clarificar en su comunicación con otra persona un tema que en lugar de darle vueltas, en lugar de hablar de bueyes perdidos, en lugar de hablar de otras cosas, no, vamos a clarificar esto que nos pasó. Entonces vamos a poner los puntos sobre las íes, vamos a poner las cosas claras. Vamos a decir las cosas con lujo de detalles. Y acá se hizo necesario, por el pasaje que leyó Juliana, de clarificar algunas cosas. La iglesia primitiva dice, termina el capítulo 5, cual vimos que el domingo pasado fue un domingo donde vimos un milagro que hizo el Señor a través de los ángeles, léanlo después. Y termina el texto diciendo que todos los días por el templo y por las casas ellos seguían enseñando y predicando el mensaje del Evangelio. O sea, vean lo que hacían los apóstoles. Lo metían en la cárcel, lo ponían de vuelta, le daban latigazo, hacían un montón de cosas para que los apóstoles, los amenazaban, hacían muchas cosas para que los apóstoles no continuaran con el trabajo. Pero dice que todos los días, ¿cuántas veces? Todos los días, por diferentes lugares, por el edificio sagrado de los judíos, como casa por casa, ellos iban anunciando de la resurrección de Jesús. Porque la gran noticia, aunque lo estamos repitiendo muchas veces, es que Cristo resucitó. Y para ellos es una revolución. No es para recordar solo eso en Semana Santa. Entonces, para ellos eso era motivo para dar la vida por eso. Entonces, todos los días, por los lugares religiosos y por las casas, ellos predicaban el Evangelio. Entonces comienza el capítulo 6, como leyó Juliana, diciendo que se multiplicaron los creyentes. Claro, cuando una congregación se dedica a predicar el Evangelio todos los días, no todos los siglos, sino todos los días, va a haber crecimiento. Va a haber gente que se convierte. Va a haber gente que es añadida de la iglesia. Hoy vamos a hablar al final de orar, vamos a orar por los jóvenes que queremos evangelizar, que quieren evangelizar en el campamento. Pero estamos acá en la tierra para marcar una diferencia y a pesar de este crecimiento suceden conflictos. Cuando hay
crecimiento, hay problemas por el crecimiento. Benditos problemas. Pero hubo un problema de organización. ¿Qué pasaba? Habían helenistas, hebreas, que venían desde afuera, venían desde otros países hablando en griego, con el idioma no era el inglés, en aquel tiempo era el griego, entonces venían hablando griego, fueron a Jerusalén, y las hebreas que eran puras, que hablaban solo el judío, porque hablar otro idioma como que era medio pecaminoso, estaban todas metidas ahí en la comunidad. ¿Sí? Entonces parece ser que como las viudas no tenían sostén para sus vidas, ellas no tenían posibilidad, sobre todo las viudas, y hay estipulaciones en el Nuevo Testamento de ayuda para eso, si tienen hijos, que los hijos ayuden a sus madres, si quedaron viudas, pero si no tienen familia, entonces la iglesia se ocupaba de ayudar para que no les faltara alimento. Y parece ser que les daban alimento a las que hablaban el lenguaje santo, y a las griegas parece que no les daban como correspondía. Entonces una protesta acá, ¿sí? Una protesta. Y fueron a los apóstoles con ese problema. Entonces, como leyó Juliana, los 12 convocaron a un encuentro y les dijo que eligieran a personas con ciertas características, vamos a ver, para que ellos se ocuparan de esto. ¿Sí? Ahora, los apóstoles no eran orgullosos. ¿Saben lo que hacen los orgullosos? Los orgullosos dan argumentos. Bueno, en realidad no nos dimos cuenta porque en realidad tenemos tantas cosas que estamos haciendo. ¿Vieron lo que tratan de justificar cuando se equivocaron? O ponerse a la defensiva. Lo que pasa es que nosotros no saben la cantidad de problemas que tenemos y ahora, obviamente, que un problema como este no lo podemos abordar. Los apóstoles no eran orgullosos. El orgullo en ese tipo de situaciones es cuando se defiende o argumenta porque teme ser descubierto en un defecto. Eso lo tiene usted y lo tengo yo. ¿O no? O lo tengo yo y usted no lo tiene. Todos tenemos eso. Pero acá, los apóstoles no se dejaron dominar. Los apóstoles dijeron, tienen razón. Está mal, nos equivocamos. Qué bueno que es decir me equivoqué en un vínculo matrimonial. Amén. Entonces, ellos agarraron y dijeron, no solamente esto, tienen razón, sino que también dijeron, no, déjennos que nosotros vamos a redoblar los esfuerzos, vamos a sacar cosas en la agenda y vamos a tratar de solucionar. Tampoco no dijeron eso. Se dieron cuenta que no tenían el tiempo para este tipo de cosas. Las personas orgullosas crían tristezas para ellos mismos. Porque, ¿qué pasa? En realidad, si vos vivís caminando la vida defendiendo tu orgullo, defendiendo la razón, que vos te parece que vos la tenés y el otro está equivocado, argumentando cuando te descubren un defecto, vas a ser triste en la vida. Porque lo más feliz que produce en la vida es admitir la humanidad. Ser humanos es admitir. Y cuando uno admite, es libre de la carga de defender una imagen. ¿Sí? También dice, vamos a dedicarle a las personas que se ocupen de esto, ¿no? Y nosotros nos vamos a dedicar a la prioridad que tenemos como apóstoles, que el Señor nos ha llamado a nosotros a predicar la palabra. Por lo tanto, nosotros no tenemos tiempo para todo. Entonces vamos a priorizar. Nosotros vamos a estar dedicados a la palabra. Tenemos que cerciorarnos que estamos dando palabra de Dios. No es cualquier cosa. Y tenemos que orar y vivir una vida de oración, porque esa es nuestro llamado. Y vamos a buscar entonces a otras personas que hagan este trabajo y de paso distribuimos la situación. Ahora, lo que llama la atención del texto es que ellos pusieron algunas condiciones, ¿sí? Que no son las condiciones que manejan las iglesias tradicionalmente. Yo les pido que para repartir el alimento a las viudas sean varones llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la condición. Y nosotros, y ahí dice los nombres, como hemos leído,
y nosotros nos vamos a dedicar a esto. Trajeron a estas personas, oraron por ellos, dice el versículo 6, les impusieron las manos y les dieron el trabajo. Y el número de creyentes aumentó porque cuando hay soluciones a problemas, se descomprime las tensiones en la iglesia. Entonces, siguen predicando ellos y muchos de los sacerdotes, dice acá, judíos, también se convirtieron. Para la iglesia primitiva, la exposición de la palabra, del evangelio diario, de dedicarse a pleno a tener comunión con el Señor, era la prioridad por encima de las otras prioridades. ¿Sí? Ahora, aparece Esteban. El domingo que viene, si Dios quiere, vamos a hablar un poquito también de él. Pero Esteban, lleno de fe y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. El texto bíblico pone su énfasis ahí y dice también más adelante que empezaron a discutir con Esteban, empezaron a pelear con Esteban, los griegos, y a debatir, dice Hechos, por lo que él estaba diciendo. Pero llama la atención algunas cosas. Primero acá, no solo los apóstoles eran los que hacían milagros en la comunidad, también Esteban, también Felipe, vamos a ver. Quiere decir que orar para que sucedan cosas y que Dios sobre de una manera sobrenatural es para todos los cristianos, no para uno que están arriba. Vos sabés que escuché que allá hay un culto que viene, no sé qué, uno que no sabe qué ora y que sana y la gente se sana y vamos 300 kilómetros hasta allá para que ore ese, ¿sí? ¿O no pasa eso? Y vamos, lo llevamos ahí porque ahí va. Pero acá, en la iglesia primitiva, un hermano o una hermana con fe oraban y sucedían situaciones. Porque el tema es tener fe, no ir a un iluminado. Entonces tenemos confianza. Entonces ellos discutían y dice el texto que no podían resistir al espíritu de Esteban y el sistema religioso se oponía a Esteban también. Es decir, Esteban puso los puntos sobre las sillas, denunció dos cosas, el próximo domingo seguimos con esto, pero lo adelantamos, denunció que la ley ceremonial había terminado con Cristo, todas las tradiciones esas que tenía, con Cristo se cumplió eso es lo que él decía, y también denunció algunas cosas que tienen que ver con el sistema religioso del templo. Y sobre todo, con la terquedad, ¿sí? Se lo vemos el próximo domingo, del corazón de los judíos ante lo que Dios decía. Estas cosas, dijo Esteban, y los religiosos no eran como los apóstoles. Los apóstoles no se dejaban guiar por el orgullo, pero los religiosos, ¿quién es este para que nos diga esto? Y ahí protestaron, y ahí se opusieron, y ahí lo trataron, como vamos a ver más adelante. ¿Qué hacemos? Persuadieron a algunos hombres, dice, para que dijeran mentiras acerca de Esteban, ellos declararon que nosotros los oímos oír blasfemias en contra de Moisés, o sea, tergiversaron la historia. La estrategia religiosa es tergiversar, distorsionar, ¿sí? Destruir a la persona. Varias veces hemos escuchado a una persona que dice, la gente está diciendo, ¿escucharon eso alguna vez? La gente está diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Quiénes están diciendo? No, ellos estaban llenando la cabeza a la gente para que Esteban sea eliminado. Lo mismo pasó con Jesús y los apóstoles. Con Jesús pasó lo mismo. Cuando Jesús resucitó, dice, vamos a darle plata a los soldados para que digan que vinieron los apóstoles y los discípulos y robaron el cuerpo. O sea, no podían contrastar o debatir contra la evidencia de que Cristo había resucitado. Entonces vamos a dar plata a los soldados para decir, acá vinieron los discípulos. Es una ridiculez, pero hicieron eso porque los religiosos no aceptan la evidencia que es contraria a lo que ellos creen. ¿Por qué? No soporto decir que estaba equivocado. ¿Sí? A veces hablando con alguno que es dominado por el orgullo, a mí me tocó varias veces que después no entré más en eso, porque antes no había aprendido algunas cosas, pensaba que con el debate se solucionaban las situaciones. Gran error de mi parte. Cuando estaba debatiendo con una persona, le mostré
la ignorancia no, la necedad de su argumento, y la otra persona me dijo, como se vio cercado, dice, sí, pero vos, ya está, ¿viste? El orgulloso no puede admitir el error. No puede admitir que ellos no tienen poder y que los otros sí tienen poder. Entonces vamos a mentir para que ellos atrapen a Esteban. Entonces dice el texto, mintieron diciendo que blasfemaba contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que este tal Jesús de Nazaret va a destruir el templo. Bueno, las mismas mentiras de siempre que habían argumentado. En ese momento, dice versículo 15, no estoy inventando, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. La gloria de Dios respaldando a su instrumento. Lo mismo que manifestó esa gloria en el rostro de Moisés cuando estuvo en el monte y bajó iluminado y se tuvo que poner algo en la cara porque iluminaba bueno, esas cosas sobrenaturales pasó en Esteban y vino en el rostro de Esteban de esa manera. Y a pesar de eso, no aceptaron el mensaje. Los sesgos cognitivos son falencias en la persona basada y alimentada por el orgullo, donde no acepto la verdad de las cosas, la evidencia. Y no lo puedo ver. Me lo están mostrando, me lo están explicando. Veo el rostro de Esteban, no lo puedo ver. Voy a interpretar la situación como una amenaza para mí y no puedo ver la verdad de las cosas. Llegó un momento que entramos acá, tenemos 3 aplicaciones para nuestra vida. Lo primero que tenemos que entender, la importancia de la palabra de Dios en una iglesia. ¿Por qué? Porque acá surgió un problema y los apóstoles, en vez de hacer muchas cosas al mismo tiempo para solucionar problemas, los apóstoles dijeron, no, la palabra es importante y no tenemos tiempo para esto, no es que no está mal esto, no es que es inferior, esto de ayudar a las vidas es importante, pero nosotros somos llamados para esto, no podemos hacer las 2 cosas a la vez porque no somos orgullosos, ¿sí? Tenemos que defender que podemos todo, que somos Superman. Entonces la palabra de Dios es importante y nosotros tenemos que cerciorarnos de darle a la gente palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que alimenta, porque es lo que nos sostiene, porque es lo que nos exhorta, porque es lo que nos pone en carril. Tenemos que seguir y dar importancia a la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Empecé a practicar algo que me enseñó alguien hace poquito. Como es importante la oración y la palabra, dije, vos, Luis, tenés que aprender a orar leyendo la Biblia. ¿Ustedes aprendieron a orar leyendo la Biblia? Va a estar leyendo un texto y orás sobre el texto. Entonces agarré el libro de los Salmos, es largo, ¿no? Pero agarré el libro de los Salmos, empecé a orar, llegué al Salmo 3 y hay una cosa media, se ve que el salmista está un poco enojado, porque es medio violento el Salmo 3, algunas expresiones que habla de los enemigos, reventarlos. Digo, sí, ¿cómo oro esto yo? Pero, ¿qué dice acá? Bueno, acá me está enseñando. ¿Por qué? Porque me enseñaron hace poco de que uno se dispersa cuando está orando y es egoísta en las oraciones. ¿O no? Pide para mí, 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 pide para mí. ¿Cuánto pasó? Señor, bendice la humanidad. ¿Sí? Oraba a mi sobrino cuando era chiquito, dale la paz a la tierra. Esas oraciones, ¿no? Pero primero era todo lo de la familia. Gracias por dale la paz a la tierra. Entonces, y es un ejercicio que yo te aconsejo que vos puedas practicar. Ahora, la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios debe ser la normativa. Y algo que nos enseña la palabra de Dios, y esto lo digo porque está en el texto y yo no voy a dejar pasar esto, es que para elegir gente para ser
servicios, que trata con gente, tiene que tener una apertura hacia el Espíritu Santo, porque no se puede servir a las mesas siendo un cristiano que no da lugar al Espíritu Santo. Y yo en el devocional lo dije, yo he vivido muchos años de iglesia donde se elegía gente para que no se vaya a la iglesia. Miren los criterios. Se elegía gente porque tenía dinero para que no se vaya el dinero de ese. Todos temas profundos y espirituales. Entonces después estás tratando con conflictos que producen la gente que no da lugar al Espíritu Santo. Porque si no se le da una oportunidad en esto, si no se da una oportunidad, me ofendo, me voy a otro lado. Nada de eso está en el Nuevo Testamento. Están en eso en el Nuevo Testamento. Son cosas humanas, carnales, de las iglesias que se manejan con miedo y no con el respeto a la palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que ser bíblicos en todo. Bíblicos en todo. ¿Y para qué estamos aprendiendo la palabra? Para hacer lo que la palabra nos dice. Porque si usted está acá y no hace, si yo estoy acá y no hago lo que estoy escuchando, me estoy engañando. Y no solo me estoy engañando, sino que estoy construyendo un monstruo religioso que va a explotar en algún lado. Yo estaba manejando, vi un hospital que tiene una universidad que dice, enseñamos lo que sabemos hacer. Me gustó eso. No estamos enseñando acá lo que pasó en el Nuevo Testamento. Enseñamos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si no, no es enseñanza. Si yo estoy enseñando algo acá que no estoy dispuesto a hacer, delante de ustedes, delante de Dios, estoy fallando mal, muy mal, y ustedes están perdiendo el tiempo, y yo también. Porque hablar para deslumbrar a la gente, hablar para que la gente al final del culto te diga, qué bendición, que fue el mensaje, no sirve para nada. Lo que sirve es que usted practique lo que dice la palabra de Dios. Entonces, leí esto en la semana. En 15 centésimas de segundo mi cerebro puede formar una primera impresión. En un segundo puedo dejar de protestar. En un segundo. En 2 segundos puedo decir sí quiero y me comprometo. En 3 segundos puedo sonreír. En 4 segundos puedo recuperar el entusiasmo. En 6 segundos puedo recordar cuánto me importa la relación de otra persona. En 7 segundos puedo pedir perdón. 7 segundos. En 8 segundos no sobra el tiempo para darnos un abrazo sin rencor. En 9 segundos puedo plantar una semilla. En 10 segundos puedo renovarme con una buena respiración. En 15 segundos puedo darme permiso para sentir lo que estoy sintiendo. En 20 segundos puedo tomar conciencia de que estoy pensando y pensar algo superador. En 30 segundos puedo pedir lo que necesito para cambiar mi emoción. Y en 40 puedo tararear una canción. Y en 50 puedo hablar lo que pasa y soñar para que algo suceda con mi vida. No se necesita tiempo para vivir la palabra de Dios. Necesita decisión. La segunda lección, ellos se preocupaban por los necesitados, como se preocupó Jesús. Las viudas no tenían con qué vivir. Por lo tanto, ellos eran sensibles, veían el llanto, sentían el dolor, escuchaban el clamor de esas mujeres y hacían algo para ocuparse de sus necesidades. Dice Santiago, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios es ocuparse de las viudas. Eran las viudas las personas que no tenían lo necesario para subsistir. Quiere decir que una iglesia no tiene solo que hacer cosas espirituales, sino tiene que ocuparse por las necesidades de los demás. Y acá nos va a llevar un tiempito más. Tercera lección. Preocupados porque Dios esté presente en sus vidas. Ahora, esto que parece trivial. Dios está en todos lados.
¿Quién dice amén? ¿Dónde están todos? Dios está acá, Dios está en mi casa, Dios está allá, sí, sí, pero la presencia especial de Dios manifestándose está en aquellos lugares donde la gente busca al Señor. ¿No? Porque por algo el Señor dice, buscadme. Por lo tanto, yo estoy, pero el Señor se manifiesta en aquellos que le buscan. Y Moisés dice, nosotros tenemos que salir para allá. Señor, está todo bárbaro, tu plan, todo bárbaro. Pero si vos no vas con nosotros, yo no me muevo de acá. Será Moisés. Así era Moisés. La iglesia primitiva tenía esto. Te ruego que me muestres tu gloria. Yo no quiero ser glorioso ante los ojos de los humanos. Yo quiero ver la gloria de Dios. Entonces insistió hasta que Moisés experimentó algo especial, donde Dios lo puso ahí en una montaña y él vio la parte de atrás de Dios, porque sí o no, ¿se acuerdan de ese pasaje? Porque él estaba desesperado por la presencia de Dios. Después le manda a construir un arca, y acá en el arca es llamativo ese símbolo de la presencia de Dios. Un arca donde ahí Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Y sobre esta arca, que es símbolo de la presencia de Dios, ellos tomaban como que Dios iba con ellos si esa arca estaba. Entonces cuando atravesó Josué, cuando estudiamos el libro de Josué, iba el arca ahí adelante, porque Dios nos va adelante de nosotros. Pero también ellos vivieron toda una experiencia con el arca. Y no tiene nada que ver Cazadores del Arca Perdida. Eso es una película. Acá, los primeros sacerdotes y los hijos del primer sacerdote estaban abusando de la presencia de Dios. Estaban abusando de la palabra de Dios. Estaban viviendo una vida carnal. Aunque tenían manifestación religiosa ante el pueblo, hacían todos los ritos, pero espiritualmente ellos estaban muertos. Entonces el arca fue capturada por los filisteos y ellos se introdujeron el arca en el templo de un tal Dagón y dice que a la mañana el rostro de ese Dios cayó a la tierra y las manos estaban cortadas. Entonces ellos, al levantarse el día siguiente, ¿qué pasó acá? Levantaron, pegaron ahí con la gotita el rostro y pusieron el arca de vuelta. Y al otro día, la misma situación. Y la gente de ese lugar, que se llama Asdod, dice que estaban con tumores, Entonces, ¿vamos a devolverle esta arca a Israel? No debe estar con nosotros. Que vuelva a su sitio. Y había un pánico mortal. ¿Dios qué estaba diciendo con esto? Dios no es un juguete. Es una persona que tiene sentimientos. ¿Qué pasó? Los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo, y a quién subirá al alejarse de nosotros? Se llevaron el arca a la casa de Abinadab y a Eleazar su hijo lo santificaron para que estuviera a cargo, y estuvo ahí 20 años el arca en esa casa. Israel estuvo triste porque el Señor se había apartado de ellos y los había abandonado. No se había abandonado. Ellos abandonaron al Señor. Entonces Samuel, si quieren ustedes que el Señor esté presente con ustedes, Dios está en todo el mundo, es omnipresente, está todo bien, pero si quieren que esté presente, desháganse de sus ídolos y busquen y adoren al Señor como el Señor los manda en las Escrituras. Ellos destruyeron sus ídolos y así lo hicieron. Y después cuando quisieron traer el arca al lugar santo, David hizo mal las cosas y un tal Usa, cuando el arca se estaba cayendo, puso la mano y murió en el momento, y David se enojó. Son cosas misteriosas que sucedieron. David se enojó y la llevó el arca a la casa de Obed-Edom. Miren cómo la arca va por todos lados. Y en la casa de Obed-Edom empezó a prosperar. Y cuando David se enteró, dice, ¿cómo está prosperando Obed-Edom? Trae el arca que yo me la traigo. Y ahí empezaron a traer el arca, dice que danzaba con alegría y todo lo demás. Y la esposa de David lo menospreció en su corazón porque estaba manifestando esa adoración a Dios. Después aparece Salomón, hace un templo y pusieron el arca en ese lugar. Hay cristianos como Elí,
Hay cristianos como los hijos de Elí que viven una vida sin conciencia, apartado de la voluntad de Dios, creyendo que no pasa nada. Hay otros que juegan con la presencia de Dios, poniendo a Dios como su sirviente y no como el Señor. Entonces el Señor me tiene que dar, el Señor me tiene que bendecir, el Señor me tiene que abrir esta puerta, el Señor tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y si ese Señor, o sea, ese Dios, no me da esas cosas, me enojo. ¿Sí? Ese es el arca que es manoseada. Ahora, el salmista David estaba tan apasionado por la presencia de Dios que dice, aunque un poderoso ejército marche contra mí, mi corazón no tendrá miedo, aunque ellos me ataquen, confío en Dios. Lo que le pido a Dios, lo que más deseo, ¿qué es lo que más deseo? Es habitar en su templo, la casa, vivir en la presencia del Señor todos los días y deleitarme en el Señor. Allí estaré yo cuando vengan las tribulaciones. El Señor me va a esconder, Él me pondrá sobre una roca alta. Miren todo lo que pasa acá. Este hombre emocionado con Dios. Y un profesor de un seminario muy importante, un hombre muy conocido, dijo, yo sé mucho de teología, pero no de la pasión que tenía David. Puedes saber mucho de la Biblia, pero no de la pasión de tener a Dios como tu mejor amigo, como tu mayor deseo, como la mayor satisfacción, como lo único más imprescindible. Si el Señor no va conmigo, yo no salgo. Si el Señor no me muestra su gloria, mi vida no tiene sentido. Si el Señor no se manifiesta, no pasa nada en mi vida, porque quiero habitar, no visitar, habitar en la presencia de Dios. Y podemos, como dice Pablo, orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Que orar no es solamente meterse en un cuarto, orar tantos minutos y después salgo a la vida. Orar es estar en permanente contacto con el Señor en todas las experiencias que tengo. Porque Él es mi amigo, ¿o no? Mi mejor amigo. No se enoje usted que es amigo mío también. Pero David decía, mi refugio, quiero contemplar la hermosura del Señor. Y San Pablo dice, el infierno que ustedes, no dijo yo San Pablo, pero eso lo digo yo, los evangélicos lo han reducido a un fuego y todo lo demás. El infierno es estar excluido de la presencia de Dios por toda la eternidad. Ese es el infierno. ¿Saben? Un inconverso y ay, ¿qué me importa estar lejos de Dios? No sabes lo que te perdés. Cuando vos tenés al Señor de tu amigo tuyo y habitás en la presencia de Dios, las cosas tienen sentido en tu vida. ¿Por qué te quejas tanto? Porque no estás habitando en la presencia de Dios. ¿Por qué dramatizás tanto? Y porque no estás confiando en la presencia de Dios te acompaña. ¿O no es así? En las Escrituras. ¿Por qué hablan más de los problemas que de las bendiciones? Y porque el Señor no es tu principal pasión. Como el siervo busca o brama por las corrientes de las aguas, dice el Salmo 42, así suspira por ti el alma mía. Y yo me puse a buscar lo que significa esto de bramar, y es un desesperado aullido que tiene el siervo porque no encuentra el sustento para su vida. Y David decía, se escucha a lo lejos esto. Dice, yo me parezco a este siervo, dice, cuando a mí me falta la presencia de Dios. David sí que, por eso David era conforme al corazón de Dios. Por eso David tenía esa pasión, porque el Señor era todo. ¿Sí? Y así clama por mí el alma, por el Señor el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Termina el domingo la reunión. ¿Cuándo es la próxima reunión?
No, que hacía frío, que hacía calor, que llovía, que no nevaba. Está bien. Que, ¿cuándo vendré? ¿Cuál es tu sed? ¿Cuál es mi sed? ¿Cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu interés? Mejor es un día en la casa del Señor que 1000 días fuera de ellos. Y la casa es la presencia de Dios, no un edificio. Hay gran alegría en la presencia del Señor, hay dicha eterna. No me alejes de tu presencia después que pecó, ni quite de mí tu Santo Espíritu. A mí no me interesa ser rey, a mí me interesa vivir con el Señor todos los días de mi vida. Y si dejo de ser rey, que deje de ser rey, pero que el Señor, no quiero perder la presencia del Señor. No me quites tu Santo Espíritu. Esa fue la oración de David. Ahora, así enseñaré a los transgresores tu camino. ¿Cuál era la pasión de David? Tener autoridad para enseñar a la gente el camino del Señor. Las personas que están apasionadas por el Señor están sumamente interesadas en que la gente conozca al Señor. Yo antes me paraba y decía, hermano, tenemos que testificar. Amén. ¿Qué pasó en la semana? Hermano, no dejemos de congregarnos. ¿Qué pasó en la semana? Hermano, no dejemos de leer la Biblia. ¿Qué pasó en la semana? Hermano, no dejemos de predicar el Evangelio. ¿Qué pasó en la semana? El problema no es exhortar del frente. No es exhortar de frente. Si vos tenés al Señor como tu principal pasión, nadie te tiene que exhortar. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué te hace? Vos sos diferente. Vos sos diferente. ¿Qué tenés? Eso tiene que pasar. Y eso sucede cuando el Señor es tu pasión. No estamos hablando de gente intelectual, estamos hablando de gente que está apasionada por el Señor. Y acá en el Mateo dice, les digo a ustedes, a los religiosos, se les va a quitar el reino de Dios y le va a dar una nación que produzca el fruto esperado. Miren, ustedes son religiosos, ustedes recibieron, ustedes saben más de la Biblia que cualquier persona, lloran 2 veces por semana, hacen un montón de cosas, pero ustedes no están apasionados por Dios y el fruto no se evidencia. Por lo tanto, les voy a dar la espalda. Y Dios hace esas cosas y no me pregunte por qué las hace, pues no soy Dios. Y me voy a ocupar de gente que me tenga como su principal pasión. Voy a buscar una nación así. El fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esta piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes le caigan encima. ¿Qué es lo que dice el texto acá? Estoy buscando gente que produzca los frutos del reino. Está buscando gente que produzca los frutos del reino. Por eso los apóstoles decían, si ustedes creen que nosotros podemos también ayudar a las viudas y predicar y orar y vamos a perder nuestra pasión, que otros hermanos hagan este trabajo porque acá esto no lo podemos nosotros descuidar. Esto vale oro. Orar la palabra, estar con el Señor. No solo encerrado en un cuartito y después salir. Todo el tiempo cuando pasen cosas, Señor, te tengo presente. Gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por la provisión. Cuando hablo con una persona en el trabajo, Señor, gracias porque me sostenés, gracias porque está conmigo. Cuando me cuenta alguien algo, al contacto. Si yo pierdo eso, nunca más voy a predicar. ¿Qué voy a decir? ¿Qué puedo decir? La pregunta que me tengo que hacer es si yo en mi semana tengo esa pasión. Si yo amé a gente a la altura del corazón de Dios. Si yo me desprendí de cosas para que otros sean beneficiados a la altura del corazón de Dios. Si yo vi a viudas, hice algo en la semana a la altura del corazón de Dios.
Esa es la pregunta. Porque el Señor me puede agarrar y decir, y te leíste todo el Evangelio de Mateo el mes de mayo, todo el libro de los Hechos el mes de junio, y te leíste 1 Tesalonicenses y Romano y todo eso, leíste toda la Biblia. Bien, ¿qué pasó? Se les será quitado el reino a los que solo leen, y se los dará a los que tienen un corazón abierto y sensible a las cosas de Dios. Termino con esta, había un cliente que vino, me volvió loco el viernes. Para cómo el viernes, mi humanidad, dice, cuando estás por cerrar, ¿viste? Estás por bajar la cortina, hay algo que se llama ansiedad, que lo tiene solamente Luis, ninguno de los que está acá tiene ansiedad. Y faltaban 10 minutos, y yo decía, Señor, adelanta el reloj. Ah, es cierto que el Señor no adelanta el reloj. Y viene uno, tenés en negro esto, tenés en negro, tenés 40, le daba, le ponía, y estaba el mostrador, talle 41, talle 41. Te digo, decidiste, papá. Se fue. ¿Ahora qué hora cerrá? En 5 minutos. ¿No me puedes bancar? No. Cerramos en 5. No, ya vengo. No, decidí. Bueno, se fue, volvió en 5, la cortina estaba, para colmo la cortina es lenta, no sé quién la inventó, pero baja. ¿Vino? Y el tipo, está todo bien, le digo. ¿Está decidido? Sí, entonces me pidió, sí, listo, pagó y listo. Se va. Como no puse la puerta, entró otro. Entonces yo me acuerdo que tenía que predicar sobre esto en la iglesia. Bueno, Señor, dame tu paz. Pero esta persona que vino me dijo, me costó decidir, pero el que no arriesga no gana. Y me hice acordar una frase que había leído en un libro en la semana, de casualidad, que el autor decía, en pregunta, el que no arriesga no gana, cerraba signo de interrogación. Coma, el que no arriesga no vive. Corrigió la frase. David arriesgó. Los apóstoles arriesgaron. ¿Para qué? Para que el Señor sea su pasión. Dios no está para ocupar el último tiempo de lo que a vos te toca, le das. Dios está para ser el primero en tu vida. Y como aprendí un italiano predicando, decía, el Señor es primero, si no es primero no es Señor. Yo te desafío en esta semana para que vos puedas tomar al Señor como tu pasión. Yo no sé qué orar, Señor. Yo agarré los salmos para no irme para cualquier lado. Agarré los salmos y empecé a orar, y el Salmo 1 hablaba de dar frutos deliciosos y meditar en la palabra y echar raíces, no ser como el malo y todo. ¿Por qué me acuerdo? Porque todo eso lo oré. Señor, contacto. Lo maravilloso es escuchar a Dios en este tiempo. Escuchamos tantas cosas. Quiero habitar en la casa del Señor. Amén. En esta mañana, Padre, te agradecemos por tu palabra y oramos para que seas prioridad. Si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos, Señor. Si vos no vas de una manera reinando en mi corazón, yendo delante mío, ¿para qué ir, Señor, si vos no vas? Quiero ser un religioso que cumple ritos, pero descuida el vínculo. Quiero ser
como David, dar lugar a emocionarme, a expresarme, a poner las cosas claras y a decir, así como el siervo necesita del agua y hace un gran alarido, Señor, necesitamos de vos. Porque si tu presencia no está en nuestra vida, no hay matrimonio que pueda subsistir. No hay hijos que no puedan encaminarse. No hay congregación que pueda caminar. Este tiempo es un tiempo re complicado. Más que nunca te necesitamos y oramos en esta semana para que esto sea una prioridad en nuestras vidas. Servimos a las viudas, pero ayudamos con nuestro corazón, pero buscamos al Señor como nuestra prioridad. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.